Existe una razón por la que las llaman inundaciones. Puede estar todo tranquilo y seco y al segundo te arrastran. Las inundaciones suceden rápidamente, poco después de una fuerte lluvia. El mayor peligro de las inundaciones es su naturaleza repentina. Son instantáneas. Te pillan por sorpresa. Pero no tiene que estar lloviendo donde sucede la inundación. Puedes estar a kilómetros de una tormenta y aún así chocarte con un muro de agua. Y si estás donde quiere ir el agua va a ganar. Solo se necesita 150 milímetros de agua para derribar a una persona. Las inundaciones de la lista son las más letales desde 1950. La mayoría de las muertes por inundaciones se producen cuando las personas conducen literalmente hacia la muerte al meterse en aguas demasiado profundas. Cada una de ellas es un recuerdo del terrible poder del agua. El agua solo necesita moverse a 9 kilómetros por hora para producir la misma fuerza que un tornado de fuerza 5. Es uno de los principales fenómenos meteorológicos que causa más muertes. Así que vayamos directamente a la lista. En el número 10, la inundación que azotó la zona de acampada de Albert Pike en Arkansas. El 11 de junio de 2010, unas 200 personas estaban acampadas en esta remota área recreativa en el Bosque Nacional de Ouachita. Una de las razones de estar acampado en un lugar remoto es que intentas alejarte del ajetreo del día a día. Pero eso te pone más en peligro. En las condiciones meteorológicas de ese día hubo un área de baja presión sobre Texas y las tormentas que se formaron debido a esa baja presión se trasladaron a Arkansas. Poco después de medianoche, una fuerte tormenta cayó sobre la zona. Cayó una enorme cantidad de agua, probablemente unos 200 milímetros, en muy poco tiempo. Esa fuerte lluvia fue cayendo en el río pequeño Missouri, que creció unos 6 metros. En un instante el río se desbordó e inundó la zona de acampada de Albert Pike. Pilló por sorpresa a la mayoría de los campistas. El agua alcanzaba los 4 metros de profundidad en la zona de acampada y tenían que intentar escapar y correr a un lugar seguro. La inundación fue tan violenta que destruyó bungalows y tiendas de campaña, volcó autocaravanas y arrancó el asfalto de la carretera. Desgraciadamente, el agua embravecida arrastró a muchos campistas. 20 personas perdieron la vida ese día y otras 60 fueron rescatadas. Cuando la inundación cesó, toda el área de acampada estaba en ruinas. Después de tantos años, el sitio sigue sin poder usarse para acampar por la noche. Para Terry Roeder, acampar en Albert Pike era una tradición familiar que se remontaba a 5 generaciones. Fuimos allí a pasar unas vacaciones de 2 semanas. Habíamos escuchado el pronóstico del tiempo y sabíamos que iba a llover y estábamos preparados para ello, pero no esperábamos una inundación de 500 años. Terry estaba acampada en una tienda junto al río. Su hermano y su madre estaban en una autocaravana. Había estado lloviendo toda la tarde hasta por la noche, pero todos nos fuimos a dormir disfrutando del sonido de la lluvia. Sobre las 3 de la madrugada, Terry escuchó unos gritos y se despertó. Cuando me senté, el agua me llegaba hasta las rodillas y cuando me levanté me cubría por completo. Todo debió de suceder en 10 minutos. Terry y otros campistas corrieron a un terreno más alto. El río pasó de medir 1 metro a 7 metros y lo arrasó todo. Abajo, la madre y el hermano de Terry seguían en la autocaravana. Algo enorme golpeó la autocaravana y empujó el remolque contra ella, lo que hizo que la autocaravana se cayese al río. La madre, el hermano y la cuñada de Terry fueron arrastrados por el agua y murieron. Sin embargo, años después de la inundación, Terry sigue yendo a la zona de acampada para honrar y recordar a su familia. A pesar de que la zona de acampada está cerrada y solo se puede utilizar para ir de picnic, a muchos de los que amamos la zona nos gustaría que la volvieran a abrir. Han puesto bastantes señales de aviso que no estaban antes. Tienes que entender a la madre naturaleza y ser consciente de lo que puede hacer el agua. Y tienes que estar preparado y ser respetuoso con el agua. Ahora nos dirigimos al desierto del suroeste. En el número 9, la inundación mortal que azotó la frontera de Utah y Arizona en septiembre de 2015. Justo en la frontera de Utah y Arizona hay 2 ciudades, Colorado City en la parte inferior y justo en la parte superior Hilldale. Hay zonas en las que la gente vive al lado de laderas gigantes. El lunes 14 de septiembre de 2015, una fuerte tormenta llegó a la zona y soltó más de 380 milímetros de lluvia en solo 30 minutos. Si viajas por el desierto del suroeste, conduces por estos arroyos a menudo, por estos cauces secos. Cuando hay tormentas masivas, estas cosas se inundan muy rápido.
Y eso es exactamente lo que sucedió en Colorado City. Un arroyo de esta comunidad tranquila se convirtió de repente en un río embravecido. En un instante, un coche y una furgoneta son arrastrados. Había 13 personas en los vehículos, todos eran mujeres y niños, todos murieron. Pero no fueron las únicas víctimas de una inundación ese día. También había gente al norte de allí, en el Parque Nacional de Zion, haciendo barranquismo. Los cañones se convirtieron en trampas mortales cuando llegaron las fuertes lluvias. Muchos no tuvieron la oportunidad de escapar. 7 barranquistas murieron ese septiembre en el Parque Nacional de Zion practicando un deporte que puede ser excitante pero también muy peligroso. Es un lugar que atrae a la gente como un imán por su belleza. El problema está en que estos lugares son canales perfectos para las inundaciones. Sin duda, no es un lugar en el que te gustaría estar si hay una inundación. Solo 2 años antes, en septiembre de 2013, otro grupo de barranquistas en Zion se encontraron a merced de las inundaciones formadas por una tormenta. Estaban haciendo rappel por las paredes de un cañón cuando de repente les golpeó la escorrentía de una fuerte lluvia. Imagínate que estás escalando. Comienzas a hacer rappel y de repente el viento se calma, escuchas un rugido y ves el agua corriendo por el cañón. Y lo siguiente que supieron es que estaban atrapados debajo de una roca gigante bajo una cascada de 90 metros. Estas inundaciones pueden aparecer como un tsunami, como grandes muros de agua que pueden pasar por un desfiladero y destruir cualquier cosa que se cruce en su camino. Con el agua subiendo y la noche acercándose, tenían que encontrar una salida. Un árbol derrumbado actuó como puente sobre el suelo inundado, y así escaparon de una situación potencialmente mortal. A continuación, el problema del tamaño de Texas para este camionero desamparado. Como el agua seguía subiendo, apenas se veía el parabrisas del camión. Y más tarde una combinación letal de inundación y fuego. La casa está ardiendo, la casa está ardiendo. Estamos rodeados de agua, ¿qué vamos a hacer? Continuamos con la lista de las 10 inundaciones mortales. En el número 10 vimos la inundación que arrasó la zona de acampada de Albert Pike en Arkansas. Y en el número 9 la devastación causada por la inundación que golpeó la frontera de Utah y Arizona en 2015. Ahora nos dirigimos a los Apalaches. En el número 8, la inundación que destruyó 44 condados en Virginia Occidental en junio de 2016. Los pueblos pintorescos de las montañas de Virginia Occidental fueron sacudidos por una serie de tormentas que provocaron lluvias torrenciales. Algo que llamamos formación puede causar esa devastadora inundación. Nunca quieras ver una formación de tormentas. Parece una vía de tren con las tormentas avanzando por las mismas áreas. Hay tormentas que descargan la lluvia durante horas y horas, en la misma zona. Hay varias rondas de lluvia, y no solo es lluvia fuerte. En solo unas pocas horas, 25 centímetros de lluvia saturaron el terreno y se adentraron en cientos de arroyos y ríos. Estamos hablando de los Apalaches. Cuando llueve en ese tipo de terreno, la elevación o la inclinación de las colinas añade más velocidad a la caída del agua. Estos torrentes son ríos embravecidos que descienden por las laderas. Llega hasta los valles de los ríos, de modo que las inundaciones pueden aparecer en unos pocos minutos. Y es por eso que vimos inundaciones tan devastadoras, debido al volumen de la lluvia y al tipo de terreno. Y por desgracia, muchas veces la gente no tiene la capacidad de reaccionar a tiempo. Se llevó puentes, se llevó las carreteras y también a mucha gente. Fue un ejemplo perfecto de lo que puede suceder en la naturaleza cuando la madre naturaleza emplea sus músculos de verdad. Es terrorífico. Algunos de los peores daños se produjeron en White Sulphur Springs, donde Susan Ayers quedó atrapada en su casa por la inundación. Llovía a mares y los relámpagos y truenos eran realmente fuertes y había casas bajando por la carretera. El agua corre tan fuerte que arranca las viviendas de sus cimientos y se las lleva la corriente. Los conductos de gas y los tanques de propano conectados a las casas se partieron. Y boom, las casas se incendian. En un momento surrealista, una casa completamente envuelta en llamas flotaba por el río. La casa estaba en llamas. Era nuestra principal preocupación. El fuego y el gas nos quemaban los ojos.
Es una locura ver cómo una inundación arrastra una casa. Debe de haber sido una escena apocalíptica para la gente que lo presenció. Fue aterrador ver el fuego y el gas y saber que tu casa podía estallar. Más de 1.200 casas resultaron dañadas o destruidas, incluida la casa de Ayers. Todo quedó destruido, así que tengo que empezar de nuevo. Pero fue una de las afortunadas. 23 personas murieron en lo que es una de las peores inundaciones de la historia de Virginia Occidental. Desde las montañas Apalaches nos dirigimos hacia el oeste, a un lugar donde las peligrosas aguas altas pueden rugir como una estampida de ganado. En el número 7 de la lista, las inundaciones de 1998 de Texas. Texas a veces es conocido como el pasaje de las inundaciones. En octubre de 1998 se produjeron inundaciones terribles en varias partes de Texas debido a que un frente frío de movimiento lento y una alteración del aire superior coincidieron con enormes cantidades de humedad del Golfo de México. Pero al mismo tiempo estaba el canal de nivel superior que se forma en el desierto al suroeste de los Estados Unidos y que se convirtió en la cinta transportadora. Se calcula que cayeron hasta 560 milímetros de agua. Las fuertes lluvias cayeron en los ríos y provocaron inundaciones durante días. En un momento dado parecía que todo el estado echaba agua. Hubo como 12 ciudades diferentes que rompieron su récord de 100 años de lluvia. Es una ronda tras otra, un día tras otro o incluso una temporada entera que termina con una lluvia tras otra. Con tanta lluvia los ríos y los arroyos se desbordaron. Muchas carreteras se inundaron al instante. La gente perdió sus vidas en Texas debido a esta inundación y a que la gran mayoría estaba en sus vehículos. Estoy seguro de que volveremos a verlo en la historia de Texas. Efectivamente volvió a suceder en 2016. El lunes 18 de abril, una enorme inundación creció lo suficiente para apagar cientos de motores en Houston. El rastreador de tormentas Kelly Williamson estaba monitorizando la situación desde un paso elevado de la autopista. Había un camión allí abajo que tenía el agua hasta arriba, casi hasta el parabrisas, y nos dimos cuenta de que había un hombre dentro del camión. El agua había inundado un camión grande de 18 ruedas y su conductor estaba en peligro de ser arrastrado. Y no había vehículos de emergencia, ni policías, ni bomberos en ese momento. Dependía de nosotros sacarlo de allí. Sin ningún equipo de rescate, otro camionero se ató una cuerda alrededor de la cintura y nadó heroicamente hasta la cabina. Discutieron un poco. No quería salir del camión, pero el agua seguía subiendo y sabía que iba a tener que hacerlo. Con el tiempo agotándose, los camioneros saltaron al agua. Una vez que se metió en el agua, la corriente le llevó a un lado. No nadaba muy bien, pero en caso de que algo sucediera, tenía apoyo río abajo. Apenas se podía ver el parabrisas del camión, así que salió de allí justo a tiempo. Pero no todos los que conducen por carreteras inundadas son tan afortunados. La mayoría de las muertes se producen cuando la gente se queda atrapada en los vehículos. 300 milímetros pueden arrastrar a un automóvil pequeño y 600 a la mayoría de los vehículos. Nunca sabes lo profunda que es el agua. Nunca quieras cruzarla con el coche. Cuando hay algún tipo de advertencia de inundación, lo que hay que hacer es darse la vuelta, no ahogarse.